Tenemos enseguida con nosotros a Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Juan Ramón, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está viendo, cómo ha visto los resultados de las elecciones alemanas y cómo puede afectar a la economía española los distintos gobiernos que se puedan montar? Por un lado socialdemócratas y verdes, por otro lado ese gobierno a la jamaicana de la que se está hablando. Bueno, todo lo que pasa en Alemania tiene que ver con lo que pasa en Europa y evidentemente esto afecta a España, ¿no? Por tanto, yo diría que alguna atención hay que prestar a ver a qué tipo de acuerdos se llega en cuanto a la formación de gobierno. Sin embargo, yo pienso que no hay una gran preocupación alrededor de este tema. Al fin y al cabo, los socialdemócratas son en muchos aspectos bastante parecidos a los demócratas cristianos, que eran los de la señora Merkel, y además estaban coaligados y por tanto han hecho una política juntos. Quizá la duda esté en qué tipo de presión van a ejercer los verdes, pero vuelvo a decir que para España es una situación de expectativa. Desgraciadamente tenemos muchos problemas internos y me parece que lo de Alemania nos pilla bastante lejos. Todavía. Juan Ramón, ¿cómo vio la semana pasada ese movimiento del Instituto Nacional de Estadística y sobre todo cómo puede, ayer escuchamos en una entrevista o leímos en una entrevista en El País a la vicepresidenta económica decir que sus previsiones son lo suficientemente realistas como para no cambiar el cuadro macro después de ver las previsiones del INE? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo ve lo que está sucediendo en esas diferencias de previsión de crecimiento que dio el INE del 1,1 frente a las del gobierno del 2,8? A todos nos ha sorprendido y mucho el que el INE salga ahora con una revisión del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, ¿no? E incluso algo del primero. Pero a mí me llama la atención que la ministra diga que sigue con lo que ella había dicho que iba a ocurrir y que como si no existiera el INE, ¿no? La verdad es que el INE es el organismo que tiene más información sobre la economía española y en concreto ha remarcado que las previsiones de cálculo de consumo de las familias que teníamos no se han convertido en realidad y eso es lo que ha echado un poco para abajo las previsiones. Sinceramente a mí me resulta un poco incógnita el que una ministra de Economía, que al fin y al cabo es la superior del Instituto Nacional de Estadística, puesto que depende, aunque es un organismo autónomo, depende de ella, que diga que puede mantener todo lo que ha dicho, sobre todo al mismo tiempo cuando Estados Unidos ha revisado sus previsiones. La OCDE, que había dado una visión muy positiva, también las está revisando y por tanto vamos a ver, yo creo que quizá la ministra en este sentido debería ser más prudente y sobre todo mejor coordinada con el INE. Esta cuestión pone en duda también los presupuestos que ya empezaron con un daño importante de credibilidad, pone todavía más en duda que se pueda llevar a cabo y poder tener un desfase en las cuentas a final de año mayor de lo que se esperaba. Yo casi lo aseguraría, ¿eh? No hay claridad en cómo están negociando. Han empezado a negociar con los que son sus socios, el gobierno. Esos socios son socios que lo que van a poner encima de la mesa es cuestiones de gasto, de cesiones de competencias, etcétera. Y la verdad es que todo eso condiciona enormemente la definición del presupuesto, ¿no? Además, el presupuesto no ha sido todavía presentado en familia, ni siquiera a los españoles, ni a las Cortes. Es un poco todo demasiado oscuro, ¿no? O por lo menos con mucha niebla, demasiada a mi entender. José Luis Escrivá, el ministro de Trabajo, también apuntaba ayer que en una entrevista en el diario Ara que habría que trabajar más entre los 55 y los 75 años. No sabemos todavía
si eso significa que quiera llevar la edad de jubilación en determinadas profesiones hasta los 75 años, pero ha dejado bastante estupefacto a gran parte del país ayer. Pues sí, sobre todo porque no viene al caso, ¿no? O sea, no van a hacer ahora una reforma de la edad de las pensiones. Y por otro lado, la idea en sí misma no es absurda, pero es una idea inoportuna, ¿no? No estamos en un momento en el que podamos discutir ahora si hay que trabajar más años, etcétera. Es cierto que el proceso de mayor tiempo de vida de todas las personas hace pensar que una persona no se puede jubilar tan pronto como hace 20 o 30 años, ¿no? Cuando la esperanza de vida eran, pues no llegaban a los 70, ahora estamos en 84. Por tanto, ahí se desperdicia mucha energía de muchas personas, pero no es un tema para plantear a los que ahora están trabajando, sino a los que van a trabajar en el futuro, que realmente empiezan a trabajar en años mucho más tardíos que antes. O sea, hoy un joven empieza a trabajar pues a veces a más allá de los 25 años. Muchos no, ¿verdad? Pero los titulados por lo menos sí. Y por tanto se puede plantear, pero no es un tema de urgencia. A mí a veces me sorprende que un ministro lance lo que llamaríamos un globo sonda, pero que no es un globo sonda, es un globo sonda que molesta, ¿no? Es que enseguida saltan los sindicatos diciendo, bueno, pues ¿usted qué va a hacer? Que yo que tengo ya 65 años ahora me tendré que jubilar a los 75. Si encima no lo explica, pues la verdad es que aunque tenga algo de razón en cuanto a cómo evoluciona la población, la demografía, etcétera, lo cierto es que me parece muy inoportuno y falto de claridad. Gracias, Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Gracias por despertar con nosotros. Buen día y muchas gracias. Buena formación. Que tengan un buen día. Gracias.